A ver, para los que recién se familiarizan, por así decirlo, con el tema del ArcGIS, no siempre bueno, la primera vez que abran no van a encontrar nada de estas herramientas que ustedes ven que dice acá, Snapping, Drawing, Editor, Georeferencing. Van a encontrarlo, pues, usualmente lo encuentran así, en gris. Bueno, si no cerramos, voy a cerrarlo para que ustedes más o menos vean cómo es que suele aparecer la primera vez que abrimos el ArcGIS. Básicamente así encontramos la primera vez que abrimos el ArcGIS. Esto también. Sí, solemos encontrar las pestañas interactivas que ya más o menos vamos a ir viendo. Tenemos aquí entonces una sección, dos secciones, tres secciones. La primera sección es la de las pestañas, ¿no? Esas pestañas que yo ahorita estoy resaltando con el puntero. Más o menos las pestañas, como en todo programa, suelen ser intuitivas, suelen ser interactivas, más o menos ya vamos viendo de qué trata. El file, por ejemplo, acá vamos a encontrar muchas herramientas que ya para nosotros o para la gran mayoría de nosotros es conocido. Podemos encontrar en el Excel, en el Word, en otros modelos, en otro software, ¿no? Generar una nueva pestaña, abrir un archivo antiguo, guardar como, guardar una copia. Pero también encontramos algunas herramientas que suelen utilizarse para trabajar, por ejemplo, en nuestra área de trabajo, ¿no? En nuestro ambiente laboral. El más común y el más bonito es este de aquí, que se llama Share As, que dice Map Package. ¿Qué es lo que pasa? A veces cuando yo trabajo con una versión del 10.5, ¿sí? Que para mí es muy cómodo, no se cierra, el craqueo es muy bueno. Me conviene a mí trabajar con 10.5. Pero, por ejemplo, en la institución donde trabajo, que es el Ingemet, ellos como trabajan con licencia, ellos trabajan con el 10.8. Entonces hay un conflicto. Yo trabajo con el 10.5, ellos trabajan con el 10.8. Y si alguno de ellos me quiere pasar algunos archivos, por ejemplo un shapefile, en su versión 10.8, voy a tener problemas porque me va a decir, tú no puedes trabajar este archivo porque ha sido desarrollado en una versión más moderna. Me dice eso. Entonces, ahí hay un conflicto, ahí hay un problema, o ellos lo guardan a una versión 10.5 o yo me paso a una versión de 10.8, ¿no? Para estar en la misma sintonía. Entonces, para evitarnos esos problemas o esos conflictos, lo que nosotros solemos trabajar, y como trabajamos con mapas, lo que hacemos es un map package, es decir, englobo, ¿sí? Todo lo que yo he hecho, todo el procesamiento que yo he hecho, lo englobo en un paquete, ¿sí? Que básicamente lo que yo haya hecho crea una copia exactamente igual y por lo tanto puede hacer o puede abrirse en cualquier versión o en cualquier ArcGIS que se esté abriendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo creo mi map package en mi versión 10.5, pero los del Ingemet en una versión 10.8 lo pueden abrir. ¿Por qué? Porque lo único que ha hecho es generar una copia, nada más. Y por lo tanto lo hace que se pueda justamente, que se pueda abrir. ¿Sí? No va a haber ese conflicto. Por eso nos sirve. Y es una manera muy fácil. Por ejemplo, otra cosa que tenemos también en problemas es, si yo he elaborado algo, tengo que conocer la ruta, tengo que saber dónde está guardado, en qué carpeta está guardado, bajo qué nombre está guardado, y si en caso, por ejemplo, a mí me envían un archivo y lo descargo y lo guardo en otra ruta, es decir, yo lo guardé como Yoshi Parraguerra, lo guardé en mi disco C, pero cuando se lo entrego a alguno de ustedes lo descargan y lo guardan en su disco D. Y por lo tanto, cuando abran mi archivo, cuando abran mi proyecto, pues me va a decir, no se ha encontrado el archivo. ¿Por qué? Porque estaba enrutado en el disco C y ustedes lo tienen enrutado en el disco D. Por lo tanto, tienen que buscar la ruta, encontrar el archivo. Y a veces cuando trabajamos con archivos sencillos es muy fácil de encontrar. Pero cuando trabajamos con múltiples archivos, a veces no somos ordenados del todo,
tenemos varias, no sé, geologías, tenemos varias delimitaciones, varias áreas de influencia, etcétera, y con nombres muy similares puede ser un mundo. Entonces, para evitarme esos problemas, yo te lo envío como un paquete y por lo tanto, sea donde sea que tú lo crees, o lo abras, o lo guardes, pues básicamente va a generar una copia exactamente igual y lo va a copiar. ¿Sí? Nos evitamos esos problemas tan difíciles que podrían ser engorrosos. Vamos a ver ejemplos obviamente en su momento, pero la teoría es esa, ¿no? Si quieren compartir archivos, no se lo den por USB. Mejor share as, guarden el paquete y ahí ya pueden trabajarlo en cualquier máquina. Otra cosa que podemos encontrar en esta pestaña es el Page and Print Setup, ¿sí? Para poder, por ejemplo, el tamaño de hoja, si vamos a trabajar en una 4, en tamaño carta, si va a estar en manera vertical o si va a estar de manera horizontal, ¿sí? Dependiendo de cómo trabajemos. Básicamente es eh, las especificaciones de nuestra página, ¿no? Y como obviamente queremos también que se imprima. Eso es lo que buscamos. Para eso sirve esta página, Page and Print Setup. También encontramos Sport Map. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando, hemos hecho nuestro mapita bien bonito, nuestro Sport Map nos puede servir para poder exportar o para poder visualizar, por ejemplo, como PNG, como JPG, como TIFF, como GIF o como PDF, ¿no? A veces hacemos nuestro mapa para nuestra consultora, para donde sea que trabajemos, y queremos imprimirlo, queremos mostrarlo como en nuestro expediente, usualmente nos lo piden en PDF, ¿no? Y lo guardamos en ese formato. Entonces, de ahí lo que veamos acá abajo, propiedades, esas cosas, lo vamos a ir viendo ya, pero yo creo que esas son las herramientas o los iconos más importantes. Después encontramos el edit, que ya son pegar, retroceder, adelantar, copiar, pegar, etcétera. Pegado especial, que eso ya lo sabemos, creo que de manera automática. Pero lo que más importa aquí, por ejemplo, de esta lista es el insert. Por ejemplo, cuando nosotros elaboramos nuestro mapa, en el insert te encontramos, por ejemplo, para insertar leyenda, para insertar el norte, para insertar la barra de escala, para insertar la escala numérica. Si hacemos nuestro cajetín, por ejemplo, insertamos una imagen, ¿no? Del logo de nuestra empresa. Entonces, este insert básicamente lo usamos para elaborar nuestro mapita. ¿Sí? Es muy, muy, muy fácil, muy intuitivo. Entonces, si a ustedes les digo, bueno, coloquen el norte, colóquenme en su mapa final del proyecto, yo quiero que me coloquen su barra, su escala en barra y su escala numérica, pues ya no se van a hacer un lío, de frente van a ir a insertar y me van a insertar lo que ustedes obviamente deseen, ¿no? Ahora, algo muy importante aquí vemos que dice data frame, ¿sí? Data frame, y el data frame son como hojas. Imaginemos que ahorita esta hoja donde se encuentra mi mano es nuestra área de trabajo, ¿no? Sí, nuestra área de trabajo bien bonita. Esta es en la zona que se está trabajando. Pero, por ejemplo, nosotros podemos crear otra hoja. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Ustedes, yo creo que acá la gran mayoría ha podido encontrarse unos mapas donde tenemos la ubicación, ¿sí? O tenemos la zona de nuestra minera, por ejemplo, nuestra área de minería, ¿sí? Nuestra área de minería, nuestra área de influencia, nuestra área de interés. Y en la parte superior del mapa solemos encontrar una pequeña visualización de la ubicación, por ejemplo, del mapa del todo el Perú, y encontramos un puntito que señala que la minera se ubica en Cajamarca, por ejemplo. Entonces, en nuestra área grande que estoy ahorita, donde dice layer, ¿sí? Está todo nuestro proceso y de ahí vamos a tener un pequeño cuadradito acá que diga nuestro mapa de ubicación. Esa vendría a ser una segunda hoja. Entonces, ¿cómo inserto esa segunda hoja? Con el data frame. Mi hoja número 1 puede ser este layer y mi hoja número 2 puede ser el nuevo data frame que yo vaya a insertar. ¿Sí?
Entonces ya tendríamos 2 hojas. Y vemos que tenemos, por ejemplo, New Data Frame, ¿no? Entonces, más o menos es simplemente una imaginación. Ahorita no lo estamos haciendo. Pero acá iría mi mapa de ubicación, por ejemplo, ¿sí? Del departamento. Entonces, visualmente ustedes ya tienen, ¿no? Una visualización grande donde voy a mostrar todas mis áreas de interés, pero en la parte donde dice New Data Frame, ahí voy a ubicar mi mapita del Perú y mi estudio de ubicación. Ese es un mapa muy conocido por todos. Creo que ya casi la gran mayoría aquí ya se puede más o menos haciendo la idea de qué estoy hablando. Así que, ¿no? Es muy fácil de poder intuir. Entonces, así es como se hacen los famosos mapas. Entonces, si yo quiero tener otra hoja más de impresión, ¿sí? Por ejemplo, voy a insert y pongo otro data frame, ¿no? Podemos tener múltiples data frame, por ejemplo, este en la parte baja, así, ¿no? Entonces, acá que tengo 3 hojas. El layer, el new data frame y el new data frame 2. Tenemos 3 hojas. ¿Sí? Y cuando yo le dé imprimir, a todo esto se va a imprimir todo, las 3. ¿Sí? Se van a imprimir las 3. No puedo imprimir por partes, ¿sí? Al menos que yo especifique eso. Entonces, si yo voy a elaborar mi mapita, pues mi mapita va a salirme los 3. El layer, el new data frame y el new data frame 2. Se va a visualizar. ¿Sí? Más o menos para que ustedes vayan dándose cuenta de que cómo se pueden hacer varias cosas, ¿no? Simplemente damos clic derecho y eliminamos remove, clic derecho y eliminamos remove. En la parte baja, ¿sí? Tenemos cuatro iconos. El que se encuentra más a la izquierda o el extremo izquierdo es el área de trabajo, y el que se encuentra a su derecha inmediata es la vista de impresión, ¿no? La que hace unos momentos atrás se los acabo de explicar. Entonces, yo quiero salir de esta visualización de impresión, vuelvo al icono del extremo izquierdo, por ejemplo, ¿no? Le doy clic y ya está, volví. Esto simplemente lo cierro y ya está. Entonces, el insert es muy importante, ¿no? Para elaborar nuestros mapas, sobre todo para elaborar mapas, ¿sí? El tema de selección y geoprocessing, selection obviamente ya nos da una intuición, ¿no? Selección, ok, para seleccionar datos. Si yo tengo 1000 puntos, yo quiero seleccionar algunos puntos por sus atributos. Ya, ok, todos los que se encuentran al norte, entonces los selecciono por sus atributos. Muy bien. Yo tengo una selección por locación. Ok, de los 1000 puntos yo quiero que se seleccionen solo aquellos que se encuentran dentro del departamento de Lima. Ok, por su ubicación, por su locación. Sí, entonces ya el selection nos da una noción, ¿no? Nos da una manera de cómo podemos seleccionar nuestros datos por alguna característica, por alguna ubicación, donde se encuentran, y de ahí ya encontramos lo característico que es para hacerle zoom, para la manito, ¿no? Para movernos por aquí y por allá. Pero del selection, algo que siempre vamos a estar utilizando, por lo menos en la clase del básico, es seleccionar. Quiero seleccionar las herramientas por atributos, por ubicación, etcétera, ¿no? Y el geoprocessing es lo que les decía. Si yo tengo dos utensilios, yo puedo hacer que ese utensilio, por ejemplo, crezca. ¿A qué me refiero con que crezca? Área de influencia. Ustedes cada vez que escuchan un buffer, la palabra buffer, usualmente lo utilizamos para área de influencia. Entonces, en el geoprocessing o en el geoprocesamiento, ¿sí? Es utilizando las características, ¿no? Del ambiente, se podría decir, ¿no? De la ubicación, topográficamente, geográficamente. Entonces, la palabra buffer viene de ahí, ¿no? Yo quiero saber, por ejemplo, yo tengo un polígono y yo digo que ese polígono, por ejemplo, es el radio de ubicación de murciélagos, ¿ok? En ese radio. Y yo tengo, pues, yo quiero saber hasta dónde abarca, hasta qué localidad abarca, por ejemplo, 10 kilómetros a la redonda. Ok, voy a hacer un buffer. A mi polígono, un buffer de 10 kilómetros. Voy a hacer lo que crezca 10 kilómetros alrededor de todo el polígono.
me va a ayudar a saber, por ejemplo, hacia dónde se extiende ese radio, ¿no?, de influencia. Click, ya suena muy intuitivo, ¿no? Click, quiero saber, quiero extraer, sacar, click, quiero remover, click. Quiero intersectar, intersect, ¿no? Si yo tengo un polígono y quiero saber los puntos que están dentro de este polígono, intersecto. Entonces, automáticamente me va a dar de resultado solamente los elementos que cumplen con la función de intersectación. Si yo tengo dos shades de puntos, punto A y punto B, los quiero unir, unión. Si yo los quiero volver un solo archivo, archivo A y archivo B, merge. Si yo quiero disolver, disolver, suena como que tengo varios elementos y quiero agruparlos en uno solo también, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia entre el merge y el dissolve? Todo está en la función del tratamiento de los datos, ¿no? ¿Qué quiero obtener internamente? Que eso ya lo vamos a ver en su momento. Pero si yo les digo a ustedes, vamos a trabajar geoprocesamiento, ya no tienen que ir a File, no tienen que ir a Bookmark ni a Insert, de frente, Geoprocessing, que es algo que ya te está diciendo que vamos a trabajar, Geoprocessing. El Customize, el Windows y el Help, más o menos, ya son herramientas más de diseño, básicamente. Ahorita encontramos la barra, bueno, simplemente tenemos pestañas, que es la parte donde estamos ahorita, pestañas, área de trabajo donde se encuentra ahorita mi mouse, y el área o la tabla de contenidos que se encuentra en el lado izquierdo, ¿no? Pero no encontramos ninguna pestaña de trabajo, básicamente. Ahorita no hay pestañas de trabajo extras, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero crear un archivo, o si yo quiero editar el archivo, si yo quiero agregar archivos, pues no lo tenemos todavía, ¿no? Entonces, en Customize nosotros podemos agregar nuestras herramientas, que encontramos que dice acá, Toolbars o herramientas. Y poco a poco se van a ir agregando. Vamos a llegar al mismo punto cuando yo abrí mi ArcGIS, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar el estándar y vemos que se agrega una pestañita. Entonces esta pestañita en el momento está libre, pero yo la puedo anclar. ¿Cómo la anclo? Simplemente la arrastro hacia la zona gris y automáticamente se integra, ¿no? Y yo la puedo mover según mi conveniencia, ¿no? Obviamente. Para mí más bonito es acá o acá. ¿Sí? Para el nivel básico vamos a jalar como herramientas el estándar, que es esto. También vamos a jalar la herramienta editor, ¿sí? Nos va a salir y lo vamos anclando. También vamos a jalar la herramienta geoprocessing o georeferencing, perdón. Sí, vamos a jalarlo por aquí. También vamos a jalar la herramienta snapping, este de aquí. Vamos a colocar acá. Y por ahí de repente, ya que me vaya acordando alguna en especial. Bueno, no me acuerdo alguna extra que utilice. Editor. Sí. 3D análisis, por ejemplo, puede ser también para cuando hagamos el tema de hallar, por ejemplo, secciones transversales. Se hace con el 3D análisis. Entonces, sí, por lo general. Entonces, si yo quiero sacarlo, simplemente lo pongo afuera, le doy X y ya está. De momento, ustedes mientras van viendo la grabación, ya para los que descarguen, estas herramientas para mí son importantes. El estándar, que es este de aquí de mi lado izquierdo, el editor y el georeferencing y el snapping. Y ahorita voy a explicar por qué son importantes, por lo menos para el nivel básico. Va a haber momentos, por ejemplo, en el cual nosotros borremos, por ejemplo, nuestra tabla de contenidos. ¿Sí? Le damos X y, por ejemplo, se nos va nuestra tabla de contenidos. Por lo tanto, nosotros en el estándar, ¿sí?, en el nivel estándar o en la pestaña estándar, la vamos a encontrar. Acá dice tabla de contenidos. Le damos clic y automáticamente aparece.
Esta tabla de contenidos puede aparecer así, flotante también, ¿sí? Y no es para alarmarnos, simplemente es que nosotros podemos darle una ubicación a esta tabla de contenidos. Cuando ustedes arrastran esta tabla de contenidos, ven que se activan pestañas celestes, tanto en la superior, inferior, izquierda, derecha y el centro, ¿no? Entonces yo puedo anclarlo acercándome hacia el botón, ¿no? A ese botón azul. Por ejemplo, si yo me acerco hacia el botón azul superior, mi tabla de contenido se va a anclar en la parte superior. Yo lo puedo sacar de ahí, me voy al lado derecho, apunto hacia el botón azul derecho y automáticamente se va a anclar en el lado derecho. ¿Sí? Entonces, ya eso también pasa al criterio de cada uno, cómo ustedes se sientan cómodos. Por lo general, cuando abran por primera vez, va a aparecer así, tal cual, flotante. Entonces, bueno, como yo soy diestro, entonces para mí más fácil es colocarlo en el lado opuesto, ¿no? Entonces lo podemos ampliar, lo podemos achicar, ¿sí? Ustedes ya a su conveniencia, por ejemplo. Hasta ahí, bacán, ¿no? Muy fácil. Para los que empezamos, ya sabemos cómo jalar nuestra tabla de visualización. Acá, dentro de la tabla de contenidos, vamos a visualizar, por eso dice tabla de contenidos, vamos a visualizar todos y cada uno de nuestros archivos. Ahora sí, ya empezamos un poquito con la teoría, más adentrándonos un poquito. ArcGIS admite dos tipos de archivos, ¿sí? Dos tipos de archivos con los cuales se puede trabajar. Hay los vectoriales, que vendrían a ser los llamados shapefile, que es la unidad, ¿sí? Que es la unidad del ArcGIS, su unidad primaria, shapefiles. Yo a ustedes les digo, envíenme sus shapefiles. Ustedes automáticamente tienen que pensar que es la unidad del ArcGIS, shapefile. Este shapefile son geometrías vectoriales, geometrías básicas. ¿Qué geometría básica nos viene a la mente cuando hablamos de shapefile? Puntos, líneas y polígonos. Esas tres cosas. Tenemos shapefile de puntos, tenemos shapefile de líneas, tenemos shapefile de polígonos. No puede haber en un mismo shapefile los tres. El shapefile te admite una geometría en particular. Si yo quisiera tener geometría de línea, es un shapefile. Si yo quiero tener la geometría de polígonos, otro shapefile. De puntos, otro shapefile. ¿Sí? Puedo tener 1000 shapefile de puntos, puedo tener 1000 shapefile de polígonos, 1000 shapefile de líneas, pero nunca vamos a tener un shapefile que contengan las tres geometrías. ¿Sí? Podemos tener múltiples shapefile de la misma geometría, más no combinar los tres elementos en uno solo. Eso que quede bien claro. ¿Sí? Eso tiene que quedar automáticamente bien impregnado en ustedes. No podemos trabajar, no podemos tener en una misma. Entonces el shapefile básicamente lo que hace es admitir o elaborar geometrías. Ese es un elemento, ¿no? Es uno de los datos con los cuales trabaja el ArcGIS. Y el otro que les decía a ustedes, si no es vectorial, pues es tridimensional, ¿no? La línea, el polígono y los puntos pueden ser unidimensionales y bidimensionales, ¿no? De dos dimensiones. Entonces, si el shapefile me admite de una dimensión y dos dimensiones, ese es un elemento o un utensilio que utiliza el ArcGIS. Entonces, ¿cuál sería el otro elemento que me admite? Tres dimensiones, ¿no? Los llamados raster. Entonces, 2D y 3D, básicamente, ¿sí? Para trabajar. Vectoriales, 2D. Líneas, puntos, polígonos. 3D, los modelos digitales de elevación, ¿sí? O también denominados raster, porque hay muchos tipos de rasters, pero los más convencionales o los que los solemos asociar más es el modelo digital de elevación, o también llamados DEN, ¿sí? Que son 3D, contienen información en tres dimensiones. Es un poquito, ¿no? Para los que entramos es un poquito un loquerío por ahí, ¿no? Puede ser un poquito difícil. Pero esas dos cosas quiero que interioricen. 2D, puntos, líneas, polígonos. 3D,
modelos digitales de elevación, por ejemplo, que contienen información en 3 dimensiones. Fácil y sencillo. Entonces, todos esos elementos, tanto vectoriales como raster, lo vamos a poder ver aquí. Justamente aquí en mi tabla de contenidos, ¿no? Muy fácil de poder encontrarlos aquí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago yo para poder visualizar mis shapefiles o mis modelos digitales de elevación? Hay dos métodos en los cuales podemos nosotros jalar nuestra información, ¿sí? La primera y la más clásica vendría a ser utilizando el catálogo, que se encuentra al lado en el icono, en el icono al lado de la tabla de contenidos, ¿sí? Que es el catálogo. Si le damos clic, los que abrimos por primera vez también lo encontramos así, de manera flotante, y tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Anclarlo en algún lado. Esta tabla de contenidos, este catálogo, perdón, si este catálogo lo que busca, como dice su palabra, ¿no? Catálogo, es mostrarnos una serie de elementos que tengamos. ¿Cuáles son nuestros elementos? Nuestros archivos o nuestros folders. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a crear una carpeta aquí en un escritorio que se va a llamar ejemplo, ¿sí? Ejemplo de ArcGIS, así lo voy a poner. ¿Sí? Estamos creando una carpeta X en mi escritorio. Ustedes también pueden hacer el mismo ejemplo. Y yo veo que si me voy a mi ArcGIS, ¿sí? En los folders conectados o el catálogo que me va a mostrar el ArcGIS, no veo alguna carpeta que se llame como la que he creado ahorita en mi escritorio. El catálogo no me muestra, ¿no? En mi catálogo no hay ese archivo, no hay ese folder. Entonces, el catálogo lo que nos ayuda es a conectar el ArcGIS o vincular el ArcGIS, este ArcGIS, con esa carpeta que acabo de crear. Quiero vincularlo, ¿por qué? Si yo creo archivos, quiero guardarlos dentro de esta carpeta que dice ejemplos ArcGIS. Entonces me conviene conectar, ¿no? Me conviene generar esa conexión de folder entre mi ArcGIS y esta que he creado en mi escritorio. Entonces, en la parte superior de donde se encuentra mi mouse, vemos una carpetita, ¿sí? Una carpetita amarilla con una crucecita arriba, ¿sí? Que significa que es el símbolo de más. Entonces ya me está, si yo pongo mi mouse encima de ella, me dice, ¿no? Connect to folder, conectar el folder, conectarse al folder. Vemos que en el apartado Folder Connection no está, ¿ok? No se encuentra esa carpeta que acabo de crear. Por lo tanto, cuando yo genere la conexión, debería aparecer esta carpeta, ¿no? Debería mostrarme la carpeta ejemplo. Entonces voy a la pestaña Connect to Folder, le doy clic, voy a mi escritorio y vemos ya que encuentro, ¿no? La carpeta ejemplo ArcGIS. Selecciono y le doy aceptar. Y ya está. Automáticamente, ahora sí en mi catálogo, en mi folder connection, yo voy a poder encontrar la carpeta ejemplo-argis, la que había creado. No estaba conectado, ahora ya está conectado. Pero esta conexión, por ejemplo, esta carpeta está vacía. Cuando yo le doy en el más, por ejemplo, se encuentra vacía, ¿no? Entonces, aquí es donde entra ya el primer trabajo, ¿no? O si yo tuviera un archivo raster o yo tuviera un archivo shapefile, se tendría que mostrar dentro de la carpeta. Simplemente lo arrastro y lo agrego. Pero el otro es, si es que no tengo el archivo shapefile, yo puedo crear un archivo shapefile. ¿Sí? Si quiero delimitar un cuerpo de agua, si quiero delimitar un área de influencia, si quiero delimitar no sé, una carretera, qué sé yo puedo crear mi shapefile. ¿Sí? Entonces, voy a crear un archivo shapefile, que es la unidad básica, dentro de mi carpeta ejemplo ArcGIS. ¿Sí? Selecciono primero mi carpeta, tiene que estar en azul. Le doy clic derecho y me va a salir una serie de elementos, pero una de ellas se llama New, nuevo. Entonces podemos crear una carpeta interna, podemos crear pues
Geodatabase, que vendría a ser como almacenamientos un poquito más complicados para mantener propiedades, pero encontramos que dice shapefile. Entonces acá vamos a crear create new shapefile o creamos una nueva unidad básica, ¿no? Este puede ser, por ejemplo, un polígono. Sí, polígono. Y vemos, este es para el name, ¿no? Dice nombre, polígono. Muy bien, ahí se llama polígono. La segunda línea nos dice feature type, el tipo de geometría que yo voy a crear. Si entonces yo estoy indicando que va a ser un polígono, dentro de estas feature types o dentro de estas geometrías, tipos de geometrías, encuentro que hay punto, línea o polilínea, polígono y después encontramos multipoint y multipatch, que esos son un poquito menos usados. Entonces tenemos las tres geometrías, punto, líneas y polígonos. Si yo estoy generando y quiero generar un polígono, pues selecciono la herramienta o la pestaña Polygon, ¿no? Si yo quiero generar líneas, le doy clic en Polyline. Si yo quiero generar puntos, Point. ¿Sí? En mi caso quiero generar polígono, le doy polígono. Muy bien. Ahora me dice Spatial Reference. Dice en descripción que el sistema de coordenadas no es conocido, ¿no? Si yo le doy crear, si yo le doy OK, por ejemplo, y me va a decir, no se conoce esta referencia espacial, OK, le digo, automáticamente me va a generar un polígono, pero este polígono va a estar flotando, básicamente. Sí, es como si aún no pusiera los pies en la tierra, así tal cual recuerden, ¿no? Si no conozco su referencia espacial, es como si mi polígono puede tener adentro delimitado una zona, un área de influencia, todo lo que ustedes quieran. Pero mientras no tenga referencia espacial, todavía no pone los pies en la tierra, así tal cual. Entonces yo necesito darle siempre una ubicación espacial. Entonces, para evitarnos esos problemas cada vez que creamos un polígono, voy a remover, simplemente es clic derecho, remove. En nuestra carpeta que habíamos creado ya encontramos el polígono creado, ¿no? Polígono.shapefile, podemos darle clic y delete. Le decimos yes y automáticamente se elimina, ¿no? Nuevamente clic derecho, new, shapefile. Voy a poner polígono, ¿sí? Voy a seleccionar el polígono, pero en este caso yo ya voy a darle los pies sobre la tierra, ¿sí? Sabemos que aquí para yo poder justamente darle esos pies sobre la tierra, yo tengo que brindarles a ese sistema de coordenadas. Aquí en la parte inferior vemos que dice edit, o sea, vamos a editar. Entonces, para yo poderle darle estos pies en la tierra, sabemos que a nivel del Perú existe, ¿no?, nuestra proyección, nuestro sistema de coordenadas proyectados UTM, ¿no? Y en el Perú hay zona 17S, zona 18S, zona 19S. ¿Sí? Está ahí, están esas tres zonas. Por ejemplo, Lima y Huaraz, que suelo yo trabajar, 18S. Alguna parte de Cajamarca, si mal no recuerdo, es 17S también. Y por ejemplo, Puno es 19S, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como que ahí tenemos las tres zonas. Ahorita el ArcGIS no se hace como que mucho roche, ¿no? Con eso. Suele ya ubicarlos. Con los shapes que trabajamos suele ubicarlos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, estoy en una zona donde coincide 17S y 18S? Por ejemplo, en Cajamarca, ¿no? 17S y 18S. ¿Cuál de las dos escojo? Porque puedo escoger solamente una referencia especial. Por lo general se escoge la que tiene mayor área. Vemos hacia dónde va tirando el shape, ¿no? Allá, para la zona de 18S o 17S. En la versión 10.8, ya da igual incluso qué zona geográfica o qué proyección le pongas, 17, 18, no da igual. ¿Sí? Mientras le indiques una, el desplazamiento es muy poco, entonces no hay problemas. Pero las versiones 10.5, ahí sí hay unos pequeños problemitas y por lo tanto
ahí sí se tiene que hacer un poquito eso, ¿no? Vamos a ver qué área tiene un poquito más de... ¿Qué área es más? ¿18S o 17S? Pero por lo general no tenemos esos problemas. Bueno, si alguno de ustedes tiene esos problemas, pues ya, no, es un poquito más fregado, pero por lo general no los tenemos. ¿Dónde ubicamos eso, no? Esa referencia espacial. Pues justamente aquí, donde dice Project Coordinate System. Le damos en el más y nosotros tenemos que buscar UTM, ¿no? UTM. Y dentro de esta UTM tenemos que buscar las de WGS84, hemisferio sur, ¿no? Southern Hemisphere. Le damos clic y aquí encontramos todo desde el 1S hasta el 60S, ¿no? Encontramos. Aquí en el Perú, como ya les dije, es 17S, 18S y 19S. ¿Sí? Básicamente. Esos tres. Entonces, yo le puedo dar selección. Para mí es 18S y le doy aceptar. Y automáticamente en mi descripción de lo que decía que no era reconocido o no se conocía, ahora ya está justamente ubicado. Tiene una coordenada geográfica WGS84 y está con los pies en la tierra 18S zona UTM, ¿no? Ya tiene los pies, ya no está flotando. Hasta aquí ya no está flotando, sino ya tiene una ubicación. Le doy OK y ahora sí ya no me sale el mensaje que me había salido hace poco diciéndome, ¿no? Que no conocíamos la referencia especial, sino que ya tiene una ubicación, ¿no? Ya tiene los pies sobre la tierra y por lo tanto ya sabemos dónde estamos trabajando. Entonces, así podemos nosotros conectar archivos, así podemos nosotros crear los archivos, ¿sí? Y, por ejemplo, podemos darle la referencia espacial, ¿no? Tanto 17S, 18S o 19S del territorio peruano, por ejemplo. Entonces ya podemos trabajar con eso. Así podemos crear, por ejemplo, otro, por ejemplo, para líneas, una línea, polyline, edit también. Voy a eliminar esto, ¿sí? Voy a remover para que ustedes puedan, cómo puedan agregar a favoritos, porque, por ejemplo, yo sé que trabajo siempre con 18S y no voy a estar cada rato entrando a proyecciones, a UTM, a WGS84, hemisferio sur, ubicar 18S, ¿no? Qué fregado, cada rato estar ubicando. Vemos que en la parte superior hay una estrellita. Esa estrellita es agregarlo a favoritos. Si yo me voy al 18S, automáticamente se alumbra mi estrellita. Entonces, si yo le doy clic ahí, automáticamente el 18S que yo lo había removido ya aparece en favoritos. Y le doy OK. Y le doy OK. No, ya tengo mi línea. Entonces, cuando yo cree mi otro shape, en este caso voy a crear el de puntos. El de puntos y va a ser point. Yo ya no tengo que estar buscando en proyectadas ni nada por el estilo, sino simplemente ya en mi sección de favoritos. 18S. Acepto y OK. Entonces ya tengo mis tres shapefiles básicos, puntos, líneas y polígonos, ubicados en mi tabla de contenidos. Acá los voy a encontrar, ¿sí? Y ya conectados a mi folder, ¿no? Por ejemplo. Ahora, como ya para ir finalizando, yo les dije que cómo podemos ver los elementos en su tabla de atributos, ¿no? Este shapefile, ahorita debe estar vacío. ¿Cómo lo noto? Le doy clic derecho y me va a decir Open Attribute Tables. Abrir la tabla de atributos. Le damos clic y efectivamente no hay nada, está vacío. ¿Sí? La tabla de atributos es para eso, para visualizar los datos. De la línea también está vacío y del polígono también está vacío, ¿no? Por ejemplo. Ahí está. Sí, eso es lo más fácil. Ahora, antes de que se me vaya el hilo, voy a remover este polígono. Si yo le doy remover, simplemente se va, ¿no? Pero en mi carpeta aún sigue existiendo mi shade de polígono. Sigue existiendo.
Si yo lo remuevo de aquí, de mi carpeta o del catálogo, ahí sí ya pierden el archivo para siempre, se podría decir, ¿no? Ya lo perdieron. Porque acá de la tabla de contenidos es simplemente para sacar, quitar, poner y sacar. Pero acá ya de mi folder, ahí sí ya lo elimino para siempre, ¿ok? O sea, tengan cuidado de dónde eliminen. Eliminen de la tabla de contenidos, no lo eliminen del catálogo, básicamente. Ahora, yo les había mencionado en un inicio que tenemos dos maneras. Una es por el catálogo, ¿sí? Que yo podría agregar, por ejemplo, mi polígono nuevamente arrastrando, ¿no? Arrastro y automáticamente se adhiere. Pero la otra manera, ¿sí? La otra manera es justamente con este botoncito de acá, que vemos que es un anaranjadito con una cruz también más. Le doy clic derecho ahí y me va a decir Add Data. Agrega la data. Muy bien, agregamos la data. Voy a buscar, le doy en la casita, aumento, voy a Folder Connection. Van a ver que casi es lo mismo, ¿no? Que el catálogo. Y acá voy a encontrar lo que dice ejemplos, ArcGIS, y ahí voy a encontrar mi polígono. Le doy a aceptar y automáticamente se adhiere. ¿Sí? Es básicamente lo mismo, solo que es una manera un poco más atajo, ¿sí? Para poder agregar nuestros archivos. ¿Sí? Es una manera. Entonces ya a medida que vayamos practicando vamos a ir viendo algunos atajos un poquito más eficientes, como por ejemplo agregar varios archivos, agregar de manera aleatoria, agregar alguno que otro archivo, ¿sí? Para poder trabajar con ellos. Entonces, en esta primera clase que ha sido en cierto modo muy rápida porque también es como que un mero repaso, también es como que un poco para adentrarnos en lo muy básico que ha sido crear elementos, ¿no? Básicos, saber ubicarlos espacialmente, proyectarlos, ¿sí? Conectar los folders y saber algunas partes del ArcGIS, ¿no? Sobre todo lo más básico. Ver la tabla de atributos, ¿sí? Ver la tabla de atributos de cada uno de ellos. Y en la próxima clase ya vamos a empezar a trabajar con archivos un poco más complejos, no como estos, pero vamos a empezar a trabajar con, por ejemplo, las ediciones, ¿no? Yo tengo mis puntos vacíos, yo tengo mi línea vacía, yo tengo mi polígono vacío. ¿Cómo trabajo? ¿Cómo empiezo a crear nuevos elementos? ¿Cómo empiezo a cargar elementos en su interior de este shapefile? Ok, tengo que empezar a editar. Sí, vamos a trabajar con la herramienta Editor. Vamos a crear desde cero, vamos a trabajar con el mapa de cuencas, por ejemplo, para compartir bordes, para dividir polígonos, para, por ejemplo, una línea, dividirla por curvas de nivel. Vamos a tener muchas formas en la edición, ¿no? Yo quiero editar este elemento, por lo tanto, necesitamos usar la herramienta Editor. Crear desde cero, Editor. Cambiar nombre con Editor. Agregar un nuevo polígono desde Editor. Un nuevo punto o una nueva línea desde Editor. Todo lo que queramos hacer con Editor, básicamente. Sí, lo de hoy día ha sido lo más básico, lo más fácil, lo que quizás están empezando desde 000, pues tienen que repasar, tienen hoy día y tienen el día de mañana también para un poquito, ¿no? Conocer el tema de lo que va y repasar todo lo que hemos hecho ahorita, porque ya el día lunes entraríamos a ejercicios, entraríamos como les dije, ¿no? A editar y hacer cosas un poco más de avanzada. ¿Hasta aquí alguien ha tenido alguna dificultad con esta primera introducción? Pueden hacerlo sin roche, no hay problema. O sea, estamos empezando. ¿Alguien ha tenido alguna duda o dificultad con respecto a esta primera clase de introducción? Perfecto. Yo imagino que todo ha quedado muy claro, muy fácil de entender y por lo tanto en la siguiente clase va a ser un poquito más, vamos a subirle un poquito más de dificultad, ¿no? Ahorita hemos hecho algo básico nada más para para poder manejarnos. Entonces, nos vemos el día lunes a las 9 de la noche. Igual, como les dije, siempre nos vamos a pasar un cachito más, como ahora, por ejemplo. Así que, bueno,
Nos vemos el día lunes. Cuídense.